Y honor. Yo soy en vuestro clamor. Vestido de fuerza y honor está nuestro Dios, y le mandamos un besito enorme a nuestra preciosísima hermana de Uruguay, Lorelei Chirucci. Bendiciones para ambos, un placer escuchar sana doctrina dada por entendidos mediante el Espíritu Santo de Dios. Por favor, repetir qué significan ríos, vientos y lluvias. Gracias, no tenía lápiz ni papel, dice Lorelei. Te mandamos un besito, preciosa hermana. Es un gusto y un placer saber que estás ahí. Dios bendiga tu preciosa vida, Lore, y te amamos. Y bueno, creo que el pastor lo va a estar explicando, ¿no? Lo que significan vientos, lluvias y ríos. A ver. Dijimos que los vientos son las pruebas, así como fue probado Abraham, así como fue probado Job. Muchas veces Dios nos prueba en la necesidad. A veces los judíos pensaban que cuando alguien pasaba necesidad era porque estaba en pecado. Para ellos la escasez o la miseria era de una persona en pecado. Por eso cuando sus amigos le acusaron a Job de vivir lo que vivió, ellos también le acusaron de pecado. Pero no es muchas veces la necesidad quiere decir pecado. A veces Dios nos prueba para ver si somos fieles en todo, si somos fieles en los momentos difíciles, porque es fácil alabar a Dios en la abundancia, es fácil alabar a Dios cuando yo abro la heladera y la tengo llena, es fácil alabar a Dios cuando yo no tengo necesidad de nada. Alabarle a Dios cuando vos tengas necesidades. Ahí está el cristiano. Y a veces Dios te prueba. A veces cuando se cierran las puertas, no pienses de que las puertas se te cierran porque es en pecado, porque Dios se olvidó de vos. No, es porque a veces Dios nos prueba. Esa lluvia es necesaria. ¿Para qué? Para el crecimiento espiritual. Ahora vienen los ríos. Los ríos son los problemas de la vida. A veces hay problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas laborales, problemas de salud, y muchas veces esos problemas te van a ayudar también para crecer como padre, para crecer como esposo, como esposa, para crecer como cristiano. A veces va a haber hasta problemas dentro de la iglesia, porque no existe iglesias que no tengan problemas. Mientras vivamos en este mundo, siempre va a haber problemas. Y los vientos significan los demonios. Los demonios a veces soplan en contra de nuestras vidas. Muchas veces quieren golpear, destruir y derribar. Pero si nosotros obedecemos la palabra, no hay pruebas, no hay luchas y no hay demonios que puedan destruirnos. Nada, no es así, Mónica. Tal cual, pastor. Pero usted sabe muy bien que en estos días se están viviendo tiempos de apostasía, ¿no es cierto? Y que hay muchas iglesias donde precisamente hacen esto que hacían los amigos de Job, que lo menospreciaban y lo hacían a un lado y lo culpaban de estar pecando por cuanto él estaba viviendo momentos de escasez, ¿no es cierto? Hoy también pasa mucho, hoy en día, en las iglesias de la doctrina de la prosperidad. Hoy hay muchas iglesias que solamente creen en la doctrina de la prosperidad, de los pactos, de cuando dicen, por ejemplo, pacta con Dios y dale tanto. ¿Y usted qué piensa con respecto a todo esto? ¿La persona se tiene que quedar en esa iglesia o tiene que salir de esa iglesia si realmente la cabeza está enferma? Primeramente, que para eso hay respuesta en la Biblia. Nos recordamos Lázaro y el rico. Lázaro estuvo con sarna, miserias, y el rico recibió todas las bendiciones que él quiso. A la hora de morir, ¿a dónde se fue uno? ¿A dónde se fue el otro? Lázaro, que no era el mismo que había resucitado, era otro Lázaro, él se fue al cielo. Y sin embargo, aquel que había recibido tantas bendiciones en la tierra, a la hora de morir, se fue al infierno. Entonces, una cosa son las bendiciones y otra cosa es la salvación. No es lo mismo. ¿Puede uno ser bendecido sin ser salvo? Sí, puede ser bendecido sin ser salvo. Porque nosotros somos bendecidos por su gracia, pero somos salvos por nuestra obediencia a Dios.
Entonces, cuando el cristiano obedece a la palabra del Señor y hace caso, porque acá nos habla de una obediencia, tu casa no se derriba, no se destruye. Ahora, todo ser humano, todo cristiano va a tener pruebas, luchas, problemas. Ahora, mientras vos tengas en abundancia, nunca vas a saber si está firme. Ahora, cuando venga la miseria, la escasez, la enfermedad, ahí vas a saber si está firme. Ahora, Dios jamás habló de un pacto de dinero. El único pacto que Dios habla es de una obediencia. Y ese pacto de obediencia es al que Dios le agrada. Por eso la doctrina es una sola. Las enseñanzas son muchas. Hoy hay muchas personas que te enseñan fuera de lo que está en la Biblia. Si alguien te dice que la vaca vuela, te lo tienen que mostrar por la Biblia, pero que no te la disfracen. Por eso dice la Biblia que la unción que está en nosotros nos enseñará todas las cosas. ¿Y cómo viene ese conocimiento? Y ese conocimiento viene a medida de la búsqueda, a medida que vos orás, a medida que vos ayunás. Entonces después nadie te va a engañar, porque si vos tenés intimidad con Dios, vas a conocer a Dios. Pero no me respondió qué tiene que hacer esa persona si realmente la cabeza está enferma, quedarse en ese lugar o irse. Y no, porque es un espíritu que se ministra en todo ese lugar. Yo te voy algo pequeño te voy a contar. Una vez había un matrimonio que vino por primera vez a una iglesia. Había un evangelista que era una unción terrible, se endemoniaban, se sanaban los enfermos. Cuando este matrimonio acepta a Cristo por medio de este hombre hace imposición de mano, la mujer se hizo lesbiana y el hombre se hizo homosexual. ¿Por qué? Porque ese evangelista era homosexual. Así que, y muchas veces uno trae personas que no conocen y no prueban los espíritus si son de Dios o si son del anticristo. Si uno congrega en esa iglesia, tiene que apartarse porque está enseñando fuera de lo que está la palabra del Señor, fuera de la doctrina de Dios. Si vos congregás en una iglesia donde te piden plata y no te piden que ores, que te santifiques, que te purifiques, y no te piden que leas la Biblia y busques de Dios, entonces apartate. Amén. Creo que está más claro que el agua, ¿no? ¿Y qué pasa con los que hicieron la casa en la arena? Se cae, se derriba. La casa en la arena hoy representa el mundo. Esa es la arena. Y muchos, siempre digo, no porque nací en una bicicletería soy una bicicleta. No porque vaya a la iglesia soy cristiano. Cristiano es el que ama como Cristo, el que ayuda como Cristo, el que da como Cristo, el que perdona como Cristo, el que bendice como Cristo. Ese es cristiano. Porque muchas veces muchos tienen de cristiano solamente la Biblia, pero después sus obras dejan mucho que desear. Desgraciadamente, en una casa está lleno de muebles. Los muebles representan el gozo, la alegría, la fe, la paz, la paciencia, la bondad, que se destruye todo eso a medida de que uno no obedece a la palabra del Señor y edifica sobre la tibieza. Amén. Y podemos probarnos a nosotros mismos, ¿no? Debemos hacerlo. Y sí, la Biblia dice, parado en las sendas antiguas y preguntar cuál es el camino a seguir. Uno tiene que saber dónde está edificado su vida. Es sencillo. Es por medio de la palabra. Si la palabra me dice que yo tengo que amar, santificarme, purificarme, limpiarme, sacar todo lo que contamina mi vida, entonces si yo no hago eso, Dios vendrá a buscar una sola iglesia. Una iglesia sin mancha, sin arruga, sin maldad, una iglesia santa. El problema, pastor, es que hoy muchos quieren estar sin arrugas, pero no las ven las arrugas de ellos mismos. Y lamentablemente, como lo dije antes, ¿no? Estamos viviendo en tiempos de apostasía, donde una casa es similar a la otra. Le vienen los mismos vientos, las mismas lluvias, los mismos ríos, como dice la palabra. Y a veces la gente compara con eso y dice, bueno, ¿y dónde está? ¿Cómo yo sé que esa persona tiene el Espíritu Santo de Dios realmente? ¿Cómo yo sé que lo que me está diciendo es la doctrina verdadera, es la sana doctrina? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Yo me refiero a eso a los cristianos nuevos, ¿no es cierto? A ver, quiero entender un poquito más
tu pregunta. Las dos casas parecen iguales. Son iguales. Sí. Le vienen los mismos problemas, los mismos ríos. Sí. Porque a mí me sucedió eso. Hubo personas que me decían, ¿y yo cómo sé que vos me estás diciendo la verdad? Y bueno, se compara una casa con la otra, a las dos les suceden las mismas cosas, y lo primero que dicen es de la casa, me refiero a la que está fundamentada en la roca. Pero si vos tuvieras a Dios, ¿cómo te sucede esto? ¿Estás pasando hambre? ¿Estás pasando necesidad? ¿Cómo yo sé que lo que vos me estás diciendo es verdad si no, tus hechos no me lo demuestran? Y quizás esa persona sea una persona correcta, como lo fue Job, porque Job era un hombre correcto. ¿Cómo identifica el otro que realmente yo le estoy diciendo la verdad? Primero, porque la casa no se cae. Está hablando de que una se cayó y la otra no se cayó. Y muchos hoy se caen porque no obedecen la palabra. Entonces, cuando yo obedezco la palabra, cuando yo pongo por obra lo que la Biblia me dice. Si a mí la Biblia me dice perdoná y yo no perdono, no estoy poniendo por obra la palabra. Si a mí la palabra me dice orá y yo no oro, no estoy poniendo por obra la palabra. Si a mí la palabra me dice que yo tengo que bendecir y yo no bendigo, no estoy poniendo por obra la palabra. Entonces, ¿en qué se compara? En que uno obedece y el otro no obedece. Amén. Bueno, creo que quedó más clarito que el agua, creo que está entendido y claro que realmente Dios nos dé sabiduría cada día para poder ser la casa que realmente Dios quiere que seamos. Y a veces en el momento cuando estamos pasando prueba hay quienes nos juzgan y nos dicen no, pero nosotros sabemos en nuestro corazón que es así, que sí, que Dios está con nosotros, que Dios nos ama, que estamos en Él, porque la Biblia dice, probaos a vosotros mismos si estás en Él, a menos que estés reprobado. Pero muchas veces cuando estamos tristes o estamos pasando un mal momento, enseguida nos comparan con la otra casa, con la que se va a caer. Pero ¿dónde no se cae nuestra casa? Aunque nosotros tengamos lágrimas, estemos tristes, porque como cristianos siempre nos enseñaron y nos dijeron muchas veces, hermano, el cristiano no puede tener problemas o el cristiano no puede estar triste. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No, mientras alabas a Cristo no estás triste. Pero cuando estás pasando prueba estás triste, ¿no es cierto, pastor? Sí. ¿Cuántos minutos más tenemos? Tenemos. Sí. Mirá, yo te voy a contar algo, la importancia, ¿no? Pablo y Silas, ¿dónde estaban? Encarcelados en Filipos, ¿sí? Estaban con cadenas, fueron azotados. Nada impidió que ellos alabaran a Dios. ¿Qué hizo Dios? Rompió las cadenas. Los cepos se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron. Te voy a hablar algo de uno que dudó, a ver si sabes. Primero creyó y después dudó. Y te estoy hablando que fue uno de los más grandes que según dice la Biblia. Pedro. No. Juan el Bautista. Juan el Bautista. No hay otro como Juan, Sí. según dice la Biblia, Sí. ¿no? Que todos profetizaron hasta Juan. Ahora, Juan dijo, este es el que viene después de mí, pero que es antes de mí, que yo no soy digno de desatar su sandalia. ¿Por qué dijo eso? Porque antes de mí es Dios y después de mí es hombre. Pero cuando él fue encarcelado, dudó. Mandó su mensajero y fue a mandar a preguntar si él era el que ha de venir. ¿Cómo cambia, no, la condición del cristiano muchas veces cuando está en prueba y en lucha? Sí. Pero diferente Pablo. Pablo alabó igual, estando bien que estando mal. Y a veces muchos dudan cuando tienen luchas y pruebas. Por eso Jesús le dijo y le confirmó el ánimo a Juan. Y le dijeron, ve y dile a Juan que los ciegos ven, que los leprosos son sanados, que los muertos. Cuando muchas veces uno tiene y todo le va bien, confía en Dios. Pero cuando muchas veces viene la lucha y las pruebas, ahí muchas veces dudamos como Juan. Y estamos hablando de Juan el Bautista. ¿Y cómo muchas veces no vamos a dudar nosotros? Nos pasa. Por eso ahí oramos y le pedimos a Dios, ayúdame. Y Él viene y nos ayuda. Y Dios nos da la fuerza y ahí de nuevo nos bendice y de nuevo nos ayuda. No existe cristiano sin prueba. No existe cristiano sin lucha. Y el día que vos seas un cristiano, que todo te vaya bien y que el diablo nunca te persiga y que nunca te sople, entonces empezaste a preguntar si tenés a Cristo de tu lado. Porque al diablo no le interesa lo que sos vos, al diablo le interesa lo que tenés vos, y lo que tenés vos es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Es así, no tenemos dudas. Vamos a ir a una pausa publicitaria, vamos a ir con otra
alabanza acá que tenemos preparadita para todos y cada uno de ustedes. Y que Dios, como dice Juan Carlos Alvarado, nos lleve al lugar santo, porque ahí es donde realmente nosotros podemos recibir las directivas de parte de nuestro Dios para hacer lo que realmente a Él le agrada. Así que vamos a ir a la alabanza y en un ratito más volvemos con el tercer y último bloque de esto que se titula, ¿cómo era el título, pastor? El secreto de permanecer firme. El secreto de permanecer firme. La verdad que es un secreto permanecer firme y estaba muy escondido en Cristo. Ahí está el secreto. Ese es nuestro secreto. Nuestro Señor Jesucristo es la clave de nuestro éxito en todas las áreas de nuestra vida. Que Dios bendiga tu preciosa vida. Vamos a la alabanza y en un ratito volvemos, ¿sí? Amén. Señor, llévanos a tus atrios. Necesitamos estar delante de tu presencia. Te honramos, Señor, y bendecimos tu precioso nombre. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver.